para Ecuador y en el día de San Jorge, pues un abrazo heroico. Muchas gracias. Le voy a llevar a mi papá, Jorge. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto vernos a los tiempos y compartir este espacio tan interesante con todas las personas. Sí, muchas gracias, Tania, por el espacio y vamos a responder algunas preguntas, siempre teniendo en cuenta pues, que esto no sustituye para nada a las autoridades sanitarias, que esto es un acompañamiento en paralelo, complementario, a nivel emocional, un acompañamiento, pero que cada cual pues, tiene que acudir a su profesional, digamos, convencional. Y nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, pues eso, del bienestar general, del bienestar emocional, porque ya la salud se considera no solo algo físico, sino algo holístico y ya está reconocido por todas las instituciones que es un compendio de las relaciones sociales, del estado de la mente, del estado emocional y por lo tanto vamos a respetar siempre, digamos, los cauces convencionales. Y nosotros simplemente nos limitaremos a dar algún consejo de acompañamiento emocional. Entonces, Ujú. podéis preguntar sobre pues algunas enfermedades, algunas, digamos, patologías o cosas bloqueadas, porque en la terapia transpersonal vamos a observar todos esos síntomas del cuerpo, de la conducta o del carácter como oportunidades de crecimiento interior. Ujú. Perfecto. Entonces veamos también si alguien nos escribe por ahí. Pero mientras tanto, te tengo yo una pregunta. En uno de tus libros tú hablas sobre las memorias familiares. ¿Estas memorias familiares inciden de alguna manera en las patologías que nosotros podamos tener en el futuro, Héctor? Sí, esta es una pregunta que suele ser habitual en las clases y en los talleres, pero vamos a dividirlo en dos partes. Lo primero, nunca podemos culpar a la mamá, al abuelo, a la abuela o al tío porque se dice, esta enfermedad te viene del abuelo o esta enfermedad te viene de la abuela. Nunca podemos culpar al abuelo ni a la abuela porque tenemos que entender el plan general del alma como que el alma tiene cosas para aprender y que, digamos, esa alma entra en ese sistema familiar y recoge información de los ancestros. Igual que la genética ha demostrado que se transmite la información de generación en generación y la epigenética ha demostrado que los ambientes exteriores a la célula, como las causas emocionales, estrés, etcétera, también se transmiten de generación en generación. Nunca culparemos al papá, ni a la mamá, ni al abuelo, ni a la abuela de cualquier enfermedad, aunque esa información nos venga de ellos, quiere decir que es una cosa que tiene que ver con nosotros, de nuestras vidas pasadas o de nuestras experiencias pasadas, y a través del abuelo o del papá o de la mamá activamos esa información, pero no, nunca, jamás vamos a culpar a nadie del árbol familiar, porque cada ser humano individual tiene su libre albedrío de sus vidas pasadas y de esta, y por lo tanto lo que ellos nos dan es pasarnos un paquete de información, pero que tiene que ver con nosotros, es decir, que no es culpa jamás, nunca, jamás de ellos. Dicho eso y aclarado esto, sí que es verdad, pues que a veces hay una información que se activa en un momento dado en nuestra propia vida y que tiene que ver con lo que le sucedió a las generaciones anteriores. Pero insisto, no es que sea culpa de esas generaciones, sino que es algo que yo tengo que vivir en esta vida y gracias a esa información de ese árbol familiar, yo lo activo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene ataques de asma siempre en el mes de agosto. Entonces analizamos el árbol familiar y vemos que en el mes de agosto murió un familiar, un abuelo, murió asfixiado en un incendio, tragando humo, y entonces esta persona, que es el nieto de este abuelo, pues activa una enfermedad, en este caso
el asma, pero insisto, no vamos a culpar nunca al abuelo, sino que vamos a entender que yo en mi vida pasada, en mi vida anterior, tuve algún conflicto sin resolver, no lo supe digerir, no lo supe perdonar, y en esta vida nazco de un abuelo que me pasa esa información para activarla, pero no puedo culpar al abuelo. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer dos cosas. Una, hacer el duelo de ese abuelo, que quizá Que es- es probable claro, cuando se repite ese síntoma cada verano, quiere decir que no se ha hecho bien el duelo de ese muerto, de ese ancestro, o sea, que haremos el duelo de ese abuelo, de ese ancestro. Y dos, tenemos que resolver un conflicto que es propio de nosotros, un conflicto que tiene que ver con los pulmones y con la respiración. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que trabajar individualmente con el conflicto de territorio. Resolver un conflicto de territorio, porque los pulmones tienen que ver con un conflicto territorial, cuando son los bronquios. Cuando son los alveolos, tiene que ver con un conflicto de miedo a perder la vida, miedo a perder el oxígeno. Y cuando son los pulmones en general, siempre es tristeza, o sea que hay una tonalidad de tristeza. Con lo cual, los síntomas son auténticos mensajeros y no debemos de matar al mensajero, sino obtener el mensaje que nos da y tratar de resolver en nosotros ese conflicto de tristeza, ese conflicto de territorio. Por tanto, cada síntoma es una oportunidad de autoconocimiento. Perfecto. Me gusta mucho ese último que acabas de decir, ¿no? Como cambiar nuestra mirada del síntoma, sino el síntoma verle como una oportunidad de crecimiento. O sea, ¿para qué me está sucediendo esto? No por qué. Efectivamente, Tania, siempre en la medicina mente-cuerpo y en la psicología transpersonal se descarta la casualidad y se descarta, digamos, la mala suerte, las cuestiones, digamos, accidentales. Entendemos que la vida, desde cierto punto de vista muy elevado, está sincronizada y, por lo tanto, desde el punto de vista de la medicina mente-cuerpo, todo lo que sucede tiene que ver con el observador. Así pues, cuando yo tengo un conflicto, una enfermedad, un síntoma, siempre va a tener algo que ver conmigo, incluso aunque sea un accidente o una casualidad. A veces hay una persona que va en bicicleta, se cae, se hace daño en la rodilla y decimos qué casualidad que se ha dañado en la rodilla. Pero siempre, siempre, siempre que analizamos el caso, descubrimos que cuando hay una enfermedad o un golpe o una herida en la rodilla, qué casualidad, entre comillas, tenemos un conflicto de sometimiento o de sumisión, porque la rodilla tiene arcaicamente ese simbolismo. La rodilla sirve para ponerla en el suelo y tiene esa connotación desde hace millones de años de sometimiento, sumisión, pleitesía, obediencia. Y siempre que analizamos cualquier síntoma, por casual que parezca o accidental que parezca, es muy, muy, muy interesante encontrar lo que simboliza esa parte del cuerpo y, por lo tanto, qué conflicto estamos viviendo de manera inconsciente y que la sintomatología expresa nuestra mente inconsciente. Por lo tanto, no deja de ser un camino de autoconocimiento. Perfecto. Héctor, María José desde Sevilla nos pregunta, yo tengo hipotiroidismo. Sí, es muy habitual. Las enfermedades de tiroides aumentan, cada vez hay más, hay mucha casuística. Y fijaros, para analizar lo que significa una enfermedad, tenemos que ver lo que hacen las células y lo que hacen los órganos, digamos, afectados. La tiroides es una glándula, por lo tanto es un conflicto de territorio, un conflicto de relaciones. Está regida por el cuarto cerebro, por la cuarta capa embrionaria, el neocórtex cerebral. Y la tiroides segrega una hormona que se llama la tiroxina, que significa la hormona que regula el tempo del organismo, o sea, la velocidad del metabolismo. La tiroxina se distribuye por todos los órganos del cuerpo y
rige, controla la velocidad, el tempo, que diríamos en música. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo, tengo un conflicto de tiempo. Así que María José, toma nota y ves indagando. Conflicto de tiempo, en este caso segrego menos tiroxina, porque es una hipotiroidismo, es menos tiroxina. Entonces, tengo un conflicto de que el tiempo me va muy rápido. Quiero detener el tiempo, quiero frenar el tiempo, quiero parar el paso del tiempo. Y todas las personas que tienen hipotiroidismo, que yo he visitado, siempre he visto que, por ejemplo, quieren que el embarazo vaya más lento o quieren que el tiempo se frene para poderse quedar embarazadas y tener un hijo y ya se les está pasando el tiempo. O, por ejemplo, están disfrutando de algo y no quieren que pase el tiempo. O, por ejemplo, tienen miedo a, por ejemplo, de aquí a 2 meses me echan del piso. Entonces quiero frenar el tiempo para que no llegue ese plazo y que no me echen de mi casa, por ejemplo, en un desahucio, en una hipoteca, en un alquiler. Siempre hay un conflicto de tiempo de querer parar el tiempo. Y en hipertiroidismo es lo contrario. Quiero que el tiempo vaya muy rápido, quiero acelerar el tiempo. Tenía una mujer en la consulta que tenía hipertiroidismo y ella estaba haciendo la tesis doctoral y quería acabarla muy rápido, que el tiempo pasara muy rápido, porque sentía que estaba siendo mala madre porque abandonaba a sus 2 bebés. Tenía 2 bebés y los dejaba en casa de la mamá y se sentía muy culpable. Entonces hizo hipertiroidismo como para querer acelerar el tiempo. Ajá, sí, María José nos comenta, ¿no? Dice, en esos momentos estaba en un matrimonio que tenía que haber disuelto antes. Ajá, coincide con lo que nos estás diciendo. Les invitamos a que nos hagan sus preguntas, por favor. Eh, con gusto las paso a Héctor para que nos dé su guía. Ujú, Claro, entonces perfecto. María José, la pregunta sería, ¿y cómo resuelvo la enfermedad o cómo disminuyo el estrés emocional? Porque nosotros no nos ocupamos del cuerpo en realidad, nos ocupamos del bienestar emocional y del acompañamiento emocional. ¿Cómo? Pues perdonando. Entonces te voy a invitar a que realices una carta de perdón a esa persona que, que te generaba ese conflicto y una carta para ti que te perdones a ti misma. Luego al acabar diremos cómo se hacen las cartas o pediremos que nos dejéis el correo electrónico y os enviaremos el modelo de la carta para que tengáis la manera de hacer el proceso del perdón y disminuir el estrés emocional. Ujú, perfecto. Bueno, les animamos a que nos sigan poniendo sus preguntas y es muy importante lo que acabas de decir, Héctor, ¿no? Esto del perdón. Eh, es sanar la emoción y la manera de reconciliarnos con la vida es a través del perdón. Sí, es el camino. A ver, aquí Marta Tobar nos hace una pregunta. Dice, ¿qué hago para sanar? Tengo varices. Claro, eh, siempre vamos a utilizar para disolver los conflictos emocionales el proceso del perdón transpersonal, que no es el perdón vulgar de la calle, no es el perdón vacío, egoísta, soberbio, el perdón vulgar, digamos, de la calle, digamos, del pueblo normal, sino que usaremos el perdón transpersonal, el perdón verdadero, donde yo libero 100 y totalmente a esa persona porque creo que me ha generado un dolor, un estrés, la libero totalmente y me hago cargo yo de haberme puesto yo en esa situación. Entonces la carta del perdón os la enviaremos por correo electrónico, al acabar nos dejáis el correo y os la enviaremos. O también le podéis escribir un WhatsApp a Tania y os la enviará por WhatsApp. Por WhatsApp. Entonces, sí, entonces las varices, fijaros qué interesante, ¿no? Hay que ver siempre el órgano afectado y cómo se comporta. Entonces, tenemos una inflamación de las venas que son de regreso al corazón. Por lo tanto, vamos a tener siempre que tenemos varices un conflicto de no quiero regresar al corazón, no quiero llegar a casa, no quiero volver a casa. En una connotación emocional,
de suciedad, porque las venas se dilatan y de alguna manera la sangre sucia, que es la que viene de regreso, no quiere volver. Entonces hay una connotación de vergüenza, de no quiero acercarme a mi casa, no quiero regresar a mi casa. Entonces analiza, Marta, si es tu casa física o si es tu casa simbólica o si es casa de tus padres. No tengo ganas de volver, tengo vergüenza de volver a casa, tengo miedo de regresar a casa, me avergüenzo de volver a casa. Analízalo y perdona a tus padres y a ti misma. Siempre con ese ejercicio de perdón transpersonal, donde liberamos de la culpa a los demás, de las exigencias y nos perdonamos a nosotros mismos. Perfecto. Héctor, yo tengo una pregunta. Últimamente, bueno, al decir últimamente, en estos 2 últimos años, he acompañado a algunas personas con vitiligo. Se ha vuelto más común de hace años, ¿no? Entonces, aquí es la piel. Sí, yo he tenido varios casos de vitíligo y yo personalmente he tenido vitíligo y el vitíligo no he conseguido que desaparezca de la piel. O sea, es una enfermedad que yo no he conseguido descodificar y desprogramar de la piel. Lo que sí que he conseguido es que la persona se quede en paz con el conflicto emocional, pero la piel ha disminuido un poquito la mancha blanca, pero no ha desaparecido del todo. Yo mismo he tenido vitíligo, yo he tenido un montón de enfermedades. Eh, Curiosamente antes estaba muy sano, nunca tenía enfermedad, pero cuando empecé a estudiar medicina mente-cuerpo, me empezó a pasar de todo. Yo creo que es como que retea la vida y la vida me empezó a decir, venga, pues vas a experimentar esto. Y he experimentado un montón de cosas. Y el vitíligo, por ejemplo, lo tenía un hombre en sus manos, tenía las manos blancas. El vitíligo tiene un conflicto emocional de quiero demostrar que soy puro, que soy limpio. En vez de tener las manos pigmentadas, digamos oscuras, las pongo todas blancas porque tengo un conflicto muy grande, un estrés de quiero demostrar que mis manos están limpias. Por ejemplo, que no he robado en esa fábrica, que he sido un buen trabajador, que no he metido mano en la caja o en las cuentas, porque las manos son trabajo. Entonces hay que ver dónde sale el vitíligo. Si sale en el muslo, si sale en los pechos, si sale en las piernas. Entonces, cada mancha blanca está pidiendo luz, o sea que está pidiendo, eh, digamos, pureza. Está diciendo que yo no he cometido esa falta de tocamientos, de mancha sucia sexual, abusos sexuales o algo así. Suele haber temas, digamos, de secretos en la piel, con lo cual he encontrado en otras personas manchas de vitíligo que quiere decir que quiero demostrar ante mi padre o ante mis padres que lo que me ha pasado no ha sido culpa mía. Entonces hay emociones de culpa, de vergüenza, puede haber memorias de haber cometido algo sucio, algo en secreto. Por lo tanto, el vitíligo siempre nos va a llevar a la necesidad de perdonar a los demás y a nosotros mismos. Siempre iremos a parar al perdón como un ejercicio, digamos, de perdón interior. No tiene nada que ver con la persona exterior de fuera, sino que hemos de entender que todo el universo está dentro de nosotros y tenemos que sanar por dentro. Es decir, el liberarnos del miedo y del estrés dentro de nuestra propia alma. Por lo tanto, no es necesario ir hacia afuera y pedirle perdón a una persona o decirle que la perdonamos, para nada. Es un proceso total y absolutamente interior, subjetivo y profundo. Ujú. Aquí nos pregunta alguien, ¿debemos tener la mente fuerte? Tenemos que fortalecerla. O sea, más que tener la mente fuerte, que eso sería la meta, el final del camino, tenemos que irla fortaleciendo a lo largo de la vida, a lo largo del camino. La mente fuerte sería la mente de un filósofo estoico. Si queréis saber lo que es una mente fuerte, leeros a Epícteto, leeros a Marco Aurelio, leeros a Séneca o a Buda. Buda es el ejemplo de una mente
totalmente fuerte, totalmente iluminada, totalmente poderosa. Si leéis las frases del Buda o de los estoicos, pero claro, no podemos pedir eso a una persona normal que tiene su familia, que tiene sus hijos. No podemos pedir que tenga una mente súper fuerte. Lo que podemos pedir es que vayamos fortaleciendo poco a poco la mente para que seamos cada vez más autárquicos. ¿Qué quiere decir autárquicos? Autárquicos quiere decir que nos gobernemos a nosotros mismos y que nos dirijamos a nosotros mismos y que seamos también independientes. Esto es muy importante para sanar todas las enfermedades, síntomas, adicciones, que es ir recuperando el poder personal e ir independizándonos de el que dirán, de la opinión de nuestra madre, de la opinión de nuestro padre, de la opinión de nuestros hermanos, de nuestros allegados. O sea, conquistar una autarquía, una libertad interior para poder desarrollar una ataraxia, es decir, una imperturbabilidad. Y ese sería el mejor modo de evitar caer enfermo, con una fuerte imperturbabilidad. Pero bueno, no es el caso de las personas comunes. Tenemos que ir entrenándonos poco a poco, fortaleciéndonos poco a poco. Poco. Hay otra pregunta, Héctor. Nos preguntan, cuando tengo sobrepeso, pero no es un tema de ansiedad. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El sobrepeso es bastante interesante porque tiene muchas connotaciones. No es una enfermedad o un conflicto, digamos, único, sino que suele estar acompañado de una herida de la infancia, a veces difícil de acceder a ella. Por ejemplo, el abandono. Cuando yo me siento abandonado por papá o por mamá o por los dos, hago un sobrepeso para estar protegido por esa grasa. Puede haber un conflicto de frío, relaciones frías. La capa de grasa me da calor, me da protección. Puede haber un conflicto de golpes, un conflicto de malos tratos, un conflicto de agresión. Entonces, puedo hacer una capa de grasa para protegerme de los golpes. A veces hay personas que hacen una capa de grasa y se tapan con esa capa de grasa el sexo, por ejemplo, cuando hay memorias de violaciones. O a veces la obesidad tiene que ver con guardar a los muertos. Por ejemplo, murió mi hermano cuando yo tenía, por ejemplo, 10 años y murió mi hermano, por ejemplo, que tenía 16. Y fue un gran drama para mi papá y para mi mamá. Entonces yo guardo 16 kilos en mi cuerpo, que es la fecha de la edad que tenía mi hermano cuando murió, del cual yo no me pude despedir. Entonces hay que hacer cartas de duelo y de perdón hacia los muertos, hacia los abortos, hacia los agresores, hacia los que nos abandonaron, hacia los que nos agredieron. Y por lo tanto la obesidad y el sobrepeso tiene como varias connotaciones. Entonces aquí recomendamos hacer un proceso un poco más largo, no solamente una consulta, sino un proceso de varias sesiones o incluso hacer un retiro terapéutico de 4 o 5 días donde podamos sanar, como digamos, varias heridas en 4 o 5 días en un retiro terapéutico. Vamos a sanar el niño interior, vamos a sanar la relación con papá, la relación con mamá, la relación con la autoestima, la relación con la autoimagen. Vamos a hacer un diálogo de voces, o sea que os invitamos al retiro transpersonal que haremos en Quito en el mes de julio, pero también a las terapias individuales, a las sesiones que tanto Tania como yo hacemos, porque es bueno cuando hay una enfermedad, digamos, crónica, no se suele descodificar en una sola sesión, sino que cuando es algo crónico, fijaros la palabra crónico, viene del dios Cronos, el dios del tiempo, el dios Cronos. Quiere decir que hay una actitud ante la alimentación, ante la vida, ante la soledad. Hay una actitud cronificada. Por lo tanto, hay que sanar una serie de heridas para que la obesidad o el sobrepeso se vaya descodificando poco a poco. Perfecto. Sí,
sí, les invitamos a todos al retiro transpersonal que tenemos. El anterior fue fantástico, Héctor. Quedamos con mucha sabiduría, con mucha liberación, mucha sanación. Y este año, por supuesto que va a ser mejor todavía. Entonces, acá del 25 al 28 de julio. Entonces, quedan invitadísimos. Tenemos otra pregunta, Héctor. Nos hablan sobre TOC y ansiedad. Bueno, insisto en que pidáis ayuda, digamos, clínica convencional, siempre para todo. Nosotros simplemente nos limitamos a hacer un acompañamiento emocional. He tenido varios casos de TOC, por ejemplo, una persona que se lavaba las manos varias veces al día, muchas veces al día, y presentaba las manos eh, totalmente irritadas por el jabón y entonces el médico le recomendó un jabón especial, pero la persona tenía las manos totalmente irritadas de lavarse las manos varias veces al día. Entonces, lo que los convencionales, los sanitarios convencionales no resolvieron, nosotros lo encontramos rápidamente. En la primera y en la segunda sesión estuvimos trabajando memorias de abusos sexuales, ¿no? Entonces, esta persona sufrió y se lavaba como una forma compulsiva de lavar la mancha, de lavar el pecado, ¿entendéis? Entonces, la persona lo había olvidado casi por completo. Y fue como a sacar todo eso a la luz, entregárselo a la mente recta, entregárselo al Espíritu Santo, pedir ayuda, llorar mucho, la persona lloró mucho, sanó mucho, hizo muchas cartas de duelo, muchas cartas de perdón, y la persona pasó de una, digamos, de una intensidad muy fuerte a una intensidad muy baja, donde lo hacía ya muy pocas veces. Pero no se lo quitó del todo. Y yo creo que a veces la enfermedad no desaparece del todo, sino que disminuye mucho y no desaparece del todo porque la persona se la guarda esa pequeña patología como recordatorio de no volver a caer en eso. Digamos que la persona no se atreve a sanarse 100%, porque la sanación 100% da mucho miedo al ego. El ego no quiere la sanación 100%. Ujú. Nos pregunta también los tics en ojos y cuello en adolescentes. Sí, todos los tics son trastornos compulsivos inevitables de la cuarta capa embrionaria, es decir, del neocórtex. Y por lo tanto son conflictos en el territorio. Así que tenemos que resolver ruidos, por ejemplo, que nos han asustado, ruidos de muerte, pérdidas de muerte, gente que se nos ha arrancado de nuestro territorio de forma violenta, la muerte de un ser querido, el abandono de una persona querida. Y vamos a tener que trabajar en tres áreas. La vida adulta de la persona, la vida coyuntural, el proyecto sentido, es decir, las memorias perinatales de la infancia, y el árbol transgeneracional, porque muchas veces tenemos que trabajar en las tres áreas para poder, digamos, ir quitando, vaciando la jarra del estrés psicosomático hasta que el tic desaparezca o por lo menos disminuya mucho. He tenido una persona con un tic y había secretos, es decir, los tics tienen que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por neuronas y por lo tanto las neuronas lo que transmiten es la información. Por lo tanto, si tenemos un tic, tenemos conflictos de información. Por lo tanto, hay secretos, hay no dichos, hay cosas ocultadas de la mamá a los hijos o de los hijos a la mamá o de los abuelos a los padres o de los... Y entonces encontramos, por ejemplo, que este hijo no es hijo del padre, sino que es hijo de otro hombre y se les ha dicho a todos que es hijo de este hombre o cosas de este tipo, niños robados, cosas de este tipo en el árbol, secretos familiares. Luego en el proyecto sentido, trastornos de comportamiento de la cuarta capa embrionaria y finalmente la vida coyuntural, un estrés que dispara el TIC, el sistema nervioso involuntario. Pero bueno, eso os recomiendo que hagáis un proceso terapéutico un poco más largo
porque eso no se puede resolver así en una conversación, pero confío en haberos dado alguna pista. Ujú, ujú. También nos están preguntando sobre cálculos renales. Sí, es muy interesante. Los cálculos renales son piedras. La palabra cálculo viene de piedra, ¿no? Como la calcita o la calcárea. Entonces hacemos una pared en el riñón. ¿Para qué? Para que no salga el líquido. Por lo tanto, tenemos un conflicto de liquidez, de dinero. Entonces había un hombre en mi consulta que hacía cálculos siempre a final de mes. Al final del mes empezaba la piedra y los dolores. Y al final del mes él le tenía que pagar la paga a su mujer, de la cual se había divorciado, pero le pagaba ese dinero con mucho dolor y con mucho rencor, porque él sospechaba se había ido con otro hombre y él decía que no quería pagarle a esta mujer. Entonces hizo un cálculo renal. Así que las piedras de riñón, queridos míos, problemas de dinero, problemas de liquidez y en algunos casos problemas de referencias. He perdido mis referentes y no quiero perder mis líquidos. Por ejemplo, he perdido a mi mentor, he perdido a mi maestro, he perdido a mi entrenador, he perdido a mi referente y también puedo hacer una piedra, una pared, para no perder mis referentes. Pero normalmente son conflictos de dinero. Ya, perfecto. Nos están preguntando si podemos hablar un poquito más sobre el perdón transpersonal, Héctor. Sí, claro, por supuesto. De hecho, el perdón transpersonal es aquel perdón donde la persona toma conciencia de que la situación que ha vivido, que ha experimentado con el atacante, con el violador, con el agresor, toma conciencia de que ese agresor está representando una sombra de su propia mente inconsciente. Por lo tanto, cuando tenemos un niño o una niña que no ha resuelto un problema de mayor, se encontrará un agresor, un mentiroso, un ladrón que le atacará o que le robará. Y ese es el mensajero, en realidad no es el culpable. Por lo tanto, el agresor para nosotros es un mensajero que nos trae un mensaje. La agresión o el robo o la traición o el violentamiento que nos hace ese agresor es algo que tiene que ver con nuestra sombra inconsciente. Por lo tanto, tenemos que liberar a ese mensajero, como decía Buda, o como decía Jesús, por ejemplo, en este libro que escribí, lo explico perfectamente, donde Jesús, Buda y Platón, los tres nos proponen no culpar, no encerrarse en culpar al mensajero. El mensajero tenemos que liberarlo fuera y quedarnos con el mensaje. Esa agresión, esa mentira, esa traición tiene que ver con nuestra mente profunda. En nuestra mente profunda nosotros tenemos un violador, un agresor, un traidor que tenemos que perdonar. Si lo perdonamos adentro, afuera ya no se repite. Ujú. Entonces el proceso se puede hacer en la sesión, en la consulta, de manera escalonada, poco a poco, y la liberación es impresionante. O sea, la liberación emocional, la liberación de la persona es impresionante porque cuando culpamos afuera, a la persona que hay fuera, quedamos atados, quedamos esclavizados en el mundo de la acción y de la reacción. Pero cuando asumimos la responsabilidad y la deshacemos en nuestro interior, ahí realmente nos liberamos. Por eso el perdón transpersonal es profunda y absolutamente liberador. Y es muy Sanador. sanador, muy terapéutico. Sí, muy, muy, muy sanador. Yo creo que sí, ¿no? Tenemos ahí que reforzar o cambiar esa forma cultural que a veces tenemos de ver el perdón, porque a veces pensamos que perdonar es justificar o perdono y soy mejor. Entonces, el perdón transpersonal realmente es un camino liberador, sanador, es un regalo para uno mismo. Sí, es muy, muy, muy Sí, liberador. además tiene tres partes. La primera parte es aceptar el sentimiento de rabia, de ira, de tristeza. La primera parte es aceptar lo que ha sucedido y aceptar el sentimiento que nos provoca
y aceptar a dónde nos lleva. Siempre nos va a llevar al niño o a la niña herida, al niño o a la niña traicionado, abandonado, ninguneado. Entonces hay que aceptar, ese es el primer paso. Por tanto, no negamos lo que ha sucedido. El segundo paso es cambiar el juicio. El juicio que hacemos de este suceso lo cambiamos y decidimos liberar a la otra persona y asumir la responsabilidad de que lo que ha sucedido es el resultado de nuestra mente poderosa, muy poderosa, que ha decidido cómo era la realidad, ha decidido cómo era la vida, cómo era papá o cómo era mamá. Cambiamos esa decisión y la entregamos a la mente superior, al yo espiritual o al Espíritu Santo o a la mente del Buda. Y el tercer paso es el paso que da Dios, que da la divinidad, que es que entra la paz, entra la luz en la mente y por lo tanto se produce la liberación de todos los participantes de ese suceso. Héctor, en todas las enfermedades la base es emocional. Sí, la emoción es lo que dispara la enfermedad, lo que activa la enfermedad, pero la emoción tampoco es la causa, porque la causa es el marco mental. Si yo tengo un marco mental donde la muerte, por ejemplo, es terrible, cuando se muera alguien, viviré con una emoción de tristeza o de rabia. Pero si yo cambio el marco mental, donde la muerte es simplemente una puerta de una dimensión a otra, cuando muera alguien, mis emociones no serán tan desgarradoras. Por lo tanto, la causa de activar la enfermedad es emocional, pero la causa de vivir una emoción de una manera o de otra es mental. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiar la mente, no cambiar las emociones. Ya, perfecto. Nos preguntan, esta persona nos dice que en su familia casi todos tienen problemas cardíacos. Abuela, mamá, tías. Claro, eso es porque todas las personas de ese árbol familiar tienen un conflicto de territorio. El corazón es el símbolo de la casa. Entonces, casa es corazón. Todos tienen un conflicto de territorio. Todos viven con estrés de la invasión de la casa o la pérdida de la casa. Por lo tanto, hay que hacer una carta de perdón a todos los ancestros, reconocer su dolor, su sufrimiento por el territorio, por la pérdida de las casas, de los territorios, de los terrenos, de los pisos y quitarnos ese estrés del territorio, poner las cosas a nivel legal en paz y quitarnos el estrés del territorio. Y entonces el corazón ya desaparece la cardiopatía del corazón. Yo tengo un familiar que tuvo una cardiopatía hace 3 o 4 años, le tuvieron que operar, justo tenía una casa donde se metieron los ocupas. Ya, perfecto. Bueno, a las personas que están conectadas les invitamos a que nos sigan poniendo sus preguntas también y para poder compartirlas con Héctor. A ver, tengo otra pregunta, Héctor. Los ataques de pánico. Sí, vamos a poner, digamos, aprender a canalizarlo. El miedo, cuando es el miedo biológico, es natural. Yo voy caminando por el campo y a lo mejor oigo un ruido o un rugido y entonces ese miedo biológico me lleva a correr a mi casa o subirme a un árbol. Por lo tanto, ese miedo biológico es natural. Consideremos que es natural y que es necesario. Luego hay el miedo mental, que es el miedo, digamos, construido. Es el miedo que la propia mente va generando en base a una indisciplina, en base a una falta de control mental, a una falta de dominio mental. Y entonces ese miedo biológico, cuando sube al nivel mental, la mente tiene dos opciones: o lo controla, lo dirige, lo canaliza, o empieza a desarrollar miedo al miedo.
Cuando la mente desarrolla miedo al miedo, entonces se convierte en pánico. Por lo tanto, el pánico es el miedo al miedo. Cuando una persona entra en pánico, ya no podemos hacer nada a nivel racional. Lo que tenemos que hacer es coger a esa persona o enterrarla o medicarla, o que ya cuando la persona ha entrado en el pánico ya no se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es prevenir antes de curar. ¿Cómo? Con el dominio de la mente. ¿Cómo? Con ejercicios de meditación, de reflexión, ampliando el marco mental y cambiando el marco mental. El marco mental nos dice: hay que tener miedo a los insectos, hay que tener miedo a las personas, hay que tener miedo a la muerte, hay que tener miedo a la enfermedad. Pues todo ese marco mental hay que irlo cambiando, rompiéndolo, para que la mente no contenga tantos miedos. De esa manera, cuando tengamos un miedo en este segundo nivel, evitaremos que se convierta en pánico. Cuando sentimos que estamos sintiendo un ataque de pánico, antes de entrar en pánico, en el momento anterior, la única manera de canalizarlo es respirar. Respirar, abrir el pecho, respirar y evitar que el pánico suba del estómago al corazón, del corazón al cuello y del cuello a los ojos. Hay que bajar el pánico para que no nos domine. ¿Cómo? Observar la planta de los pies, respiración baja, guardia alta. Son ejercicios de artes marciales para evitar el pánico, pero no podemos enseñarlo aquí. Lo enseñaremos en el retiro terapéutico en el mes de julio. Cuando hagamos las caminatas conscientes, pues enseñaremos a caminar de una manera poderosa, que viene de las artes marciales, una forma de caminar como con el centro de gravedad un poco bajo, para pisar bien el suelo, y de esta manera mantenemos el miedo bajo, y se dice cabalgar el miedo. Si cabalgamos el miedo nunca se convierte en pánico. Ah, perfecto. Muy bien. Ajá. La psicología, la escuela integrativa y la escuela transpersonal, ¿tienen un mismo camino? Digamos que todos apuntamos a lo mismo. Todos queremos una sanación integral de la mente, las emociones y el cuerpo. Y hay diferentes herramientas, diferentes métodos, diferentes aproximaciones a la salud, al ser humano, pero todos concebimos en lo transpersonal, en lo integrativo, en lo holístico, todos concebimos al ser humano como un complejo de cuerpo, energía, emociones, mente, alma y espíritu. Por lo tanto, lo que queremos es la armonía, la salud en todas las dimensiones y en todos los cuerpos. Uh-huh. Nos están preguntando, Héctor, acerca del autismo. Bueno, el autismo es un trastorno bastante más complejo. Ahí lo que solemos hacer es hacer el árbol transgeneracional. A veces no se puede resolver la enfermedad, pero se puede disminuir un poco o se puede entender el para qué. Y a veces eso es muy aliviador. Entonces aquí ya lo que se hace es hacer el árbol transgeneracional. También se recomienda hacer unas constelaciones familiares, pero con una persona muy profesional y muy acreditada, para que pueda darnos una explicación de por qué está sucediendo eso. Uh-huh, uh-huh. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, llevo años queriendo quedarme embarazada. ¿Infertilidad? Sí, he tenido muchos casos, o varios casos, mujeres que se están gastando miles y miles y miles de dólares en tratamientos, cuando en realidad haciendo un tratamiento o un acompañamiento en bioneuroemoción, en biodescodificación, se puede trabajar mucho desde ahí. Siempre habrá que ver el árbol familiar, si tenemos el permiso o no tenemos el permiso inconsciente del papá y de la mamá para quedarnos embarazada, si tenemos un hogar preparado para quedarnos embarazada. Muchas veces la mujer se quiere quedar embarazada pero no tiene un hogar,
Por ejemplo, vive en un piso de alquiler y no lo siente como propio, o vive en casa de la suegra y no lo siente como propio, o no considera a ese hombre digno o maduro para tener hijos, para quedarse embarazada de él. Esto es algo bastante inconsciente y la persona no lo suele reconocer en la primera sesión, pero si no se queda embarazada hay que entender que biológicamente el cuerpo está respondiendo a un conflicto emocional, digamos, de territorio y de relaciones. Por lo tanto, hay que analizar y ver realmente cómo se quiere quedar, de quién se quiere quedar, dónde se quiere quedar y si está preparada su casa, su corazón y su útero para quedarse embarazada. Y la respuesta es no. Siempre que vemos una persona que no se queda, es porque no está preparada en todos esos niveles. Perfecto. Bueno, les animamos a que nos pongan alguna otra pregunta por ahí. Veamos si alguien más nos escribe. ¿Qué sanador es esto, Héctor? ¿No? Yo en tu libro, que lo tengo siempre a mano, está del Te perdono, me perdono, que es fantástico, tiene unas cosas que son realmente muy, muy liberadoras, muy sanadoras. En una parte hablas de que sería genial que en algún momento el médico nos vea así, ¿no? Íntegros, nos vea cuerpo, mente, alma, y que no nos vea solamente como una enfermedad o un número al que hay que tratar, ¿ya? Ajá, Sí, sería lo ideal. De hecho, ya hay médicos cada vez más que trabajan desde un punto de vista humano, holístico, completo, integrativo, aunque el sistema oficial sigue siendo, digamos, industrial, por decirlo de una manera fina. Pero el perdón para nosotros es una herramienta de liberación o de desapego mental. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros entendemos la enfermedad física como el resultado de una serie de pensamientos y de emociones. Hay que liberar las emociones, llorar, rabiar, liberar todas las emociones ocultas, reprimidas, inconscientes. Y hay que liberar también una serie de juicios y de pensamientos de culpabilidad hacia uno o hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo en mi mente asumo la culpa hacia mí o hacia otros, estoy pidiendo inconscientemente una sentencia. Si alguien es culpable, estoy pidiendo castigo, estoy pidiendo sentencia, estoy pidiendo dolor. Y el dolor físico, el dolor que trae la enfermedad es la sentencia cumplida de un decreto que yo he sostenido en mi propia mente. Por eso el perdón es una forma de desapego mental. Tengo que desapegarme mentalmente de juzgar culpable a otros o a mí mismo. Por eso cuando mi mente se limpia, se purifica, se restaura y dejo de culpar, aparece la inocencia. La inocencia mental es igual a la felicidad, a la apertura y a la sanación. La sanación es el resultado en el mundo físico de la inocencia en el mundo mental. Si la mente es inocente, el cuerpo está sano. Tenemos que cuidar mucho, entonces podríamos decir, cuidar mucho lo que vemos, lo que leemos, porque es una ventana directa a nuestra mente, ¿no? Claro, por eso la medicina mente-cuerpo, el perdón transpersonal, la terapia transpersonal, se convierten en un camino porque al final ya no vas a curar una enfermedad concreta, sino que vas a buscar un estilo de vida, como tú estás diciendo. Un estilo de vida que es filosófico, que es consciente, que es moral, que es ético, donde tú te vas cuidando de tu propia mente, de tu propio corazón y de tu propio cuerpo. Al irte cuidando, irte vigilando, te vas disciplinando, te vas emancipando de una forma de pensar vulgar, digamos, de una forma de pensar ignorante, de una forma de pensar, digamos,
torcida, para empezar a pensar con una mente recta, con una mente, digamos, disciplinada, con una mente cada vez más purificada, más limpia, hasta que esa mente poco a poco se va elevando hacia las ideas puras o hacia la mente superior. Entonces, en la filosofía del yoga, a eso se le llama unión, unir la mente pequeña con la mente grande. O en la filosofía budista se le llama iluminar la mente. Por eso, cada enfermedad, cada síntoma, cada conflicto que tenemos en la vida, cada problema, lo podemos ir viendo como una prueba, como una enseñanza, para ir rectificando nuestra mente inconsciente e irla purgando, irla purificando, de manera que nuestra vida se convierte en un camino de, digamos, de autodisciplina o de disciplina interior, porque nos va a llevar a la felicidad. Muchas veces las personas preguntan, si el perdón es un proceso, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Perdonarme a mí mismo o perdonar a los demás? Y la respuesta es las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. En la mente funda, en la mente inconsciente, no hay diferencia entre si yo estoy culpando a Juan, a María, a Antonio, o yo estoy culpando a Héctor. En la mente profunda, 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 no hay diferencia. Yo estoy culpando a alguien, por lo tanto, culpa pide dolor. Dolor pide castigo. Castigo pide enfermedad o accidente. Entonces yo tengo que ir limpiando mi mente inconsciente y dejar de culpar o a los de fuera o a los de dentro. Da igual, no hay ninguna diferencia. Ujú. Nos hacen otra pregunta, Héctor. Me dicen que esta persona ha tenido 3 veces cáncer. La primera vez a los 22 años, cáncer de mama, luego cáncer a la tiroides y hace 2 años cáncer a la otra mama. ¿Y la pregunta cuál es? Cáncer. Sí, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Cáncer? No, la pregunta es ¿cuál es la causa del cáncer? ¿O por qué una persona desarrolla cáncer? Bueno, cada vez hay más estudios, más y más estudios de lo que está ocurriendo a nivel celular. La célula cancerígena no realiza la apoptosis, es decir, que es una célula que de alguna manera se desprograma o sigue un programa individualista en lugar de seguir el programa del órgano de la histología a la cual esta célula pertenece. Por lo tanto, sabemos que psicológicamente la persona que tiene cáncer se está desconectando del conjunto, se equivoca de rol, está haciendo de madre cuando a lo mejor es la hermana o es la esposa, está haciendo de padre cuando a lo mejor es el marido o es... En fin, hay una distorsión del sistema. La persona se ha salido del orden natural y del rol de su sistema. Por eso desarrolla cáncer. Y también la célula cancerosa es una especie de célula egoísta, no en el sentido de ser tacaña, de ser agarrada, de ser egoísta en el sentido de una persona que es mezquina, sino egoísmo en el sentido de que la persona quiere que afuera, la persona de afuera actúe como ella quiere. Es decir, la frase del cáncer es, quiero que me quieras como yo quiero que tú me quieras. Y eso es imposible. La frase del cáncer es, quiero que me quieras como yo quiero que tú me quieras. Y eso es imposible. Por lo tanto, para curarse de verdad a nivel profundo, a nivel emocional del cáncer, hay que hacer un trabajo de cambio de creencias, de cambio de nivel de conciencia. La persona tiene que madurar. Cuando la persona madura psicológicamente, las células maduran. Cuando las células maduran, se comportan de manera ordenada. Una célula cancerígena es una célula inmadura. Una persona inmadura puede desarrollar esa patología. Ujú. Perfecto. En una charla anterior, tú habías dicho que por ejemplo, este ejercicio de las cartas de duelo y de perdón nos ayudan mucho a liberar la emoción reprimida, que esa emoción no vivida o no contada es la que finalmente luego
sale de pronto como un síntoma, ¿no? Nos decías igual que cuando las personas están ya en una etapa muy avanzada de su enfermedad y ya no se puede hacer nada, estas cartas también liberan su alma. Las cartas, desde mi punto de vista, son siempre recomendables en cualquier fase de la enfermedad. En la fase luciferina, que es cuando se crea la enfermedad, en la fase diabólica, que es cuando la enfermedad se empieza a expresar, o en la fase satánica, entre comillas, que es cuando la enfermedad está ya destruyendo y generando el caos a su alrededor. En cualquier fase, las cartas, creo yo, se pueden utilizar, las cartas o cualquier otro proceso psicoterapéutico de liberación emocional y de rectificación de la mente. Puede ser la psicoterapia de un curso de milagros, puede ser la ética retrospectiva, puede ser la terapia de redecisión, puede ser las cartas de duelo, puede ser las cartas de perdón, me da igual. Lo que sí que deberíamos hacer es liberar las emociones ocultas o reprimidas, liberar los juicios ocultos, inconscientes, reprimidos, con ayuda de un terapeuta, de un acompañante, y finalmente llegar a la mente pura, a la mente incontaminada, a la mente sana que todos tenemos en nuestro interior, que es una especie de fuego seráfico, una especie de fuego interior, que todo lo quema, todo lo purifica, todo lo purga, todo lo limpia, y que es ahí donde está la raíz de la salud, en esa especie de fuego interior espiritual que quema todos esos juicios falsos. Por ejemplo, ejemplos de juicios falsos. Yo no merezco el amor de nadie. Mi mamá nunca me amará y por lo tanto yo nunca amaré a las mujeres. Siempre estaré solo. La vida no vale la pena de ser vivida, etcétera. Ese tipo de juicios son los que generan todas las enfermedades. Son decisiones, son votos, son juramentos, son decretos, son decisiones, y todo eso tiene que ser quemado y purgado y sustituido por los juicios rectos, que son: la vida es maravillosa, somos hijos de Dios, somos espíritus puros, todo el mundo es inocente en el fondo, haga lo que haga, es un error, pero no es un pecado, la gente comete errores, pero nadie comete pecados, el pecado no existe. Entonces hay que llegar a purificar la mente para, digamos, albergar los pensamientos de Dios, los pensamientos divinos, que son aquellos pensamientos que nos propone Buda, que nos propone Jesús, que nos propone Platón, que nos propone Krishna, que nos proponen todos los sabios de todos los tiempos. Héctor, todo esto lo vamos a trabajar en el retiro del mes de julio acá en la ciudad de Quito. Sí, en la ciudad de Quito, a finales de julio, haremos este retiro de 4 días y vamos a trabajar el perdón transpersonal, la sanación del niño interior, las heridas de la infancia, el árbol transgeneracional. Va a ser muy intenso, muy profundo, muy bello. También a la vez va a ser un espacio de relajación, de apertura, pero vamos a vivir de la mano de los héroes mitológicos, a vivir un proceso interior de sanación y de autodescubrimiento. Así que os invito a todos a que vayáis a Quito, Ecuador, en este mes de julio. Podéis informaros en este canal de Instagram y también hacer terapia individual con Tania, la doctora Tania, o conmigo. Si no podéis ir a Quito al retiro, por lo menos que iniciéis un proceso de acompañamiento interior, porque siempre vale la pena invertir tiempo y energía en tu propio crecimiento interior. Sí, es el mejor regalo que podemos darnos. Sí, sí. Es reconectarnos con la vida mismo. Héctor, el retiro es el viaje del héroe en su segunda edición. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ese viaje magnífico? Sí, vamos a realizar ese viaje en un lugar maravilloso, en la naturaleza, en Quito, en Ecuador, y vamos a realizar una serie de prácticas de meditación, de comida consciente, de perdón interior. Vamos a tener momentos de compartir en grupo, momentos de soledad, de autoindagación. Vamos a poder descender, por así decir, a la cueva, al vientre de la ballena,
para poder resurgir renovados, rejuvenecidos y regenerados psicológicamente. Por eso es una especie de rito de paso, una especie de retiro terapéutico, sanador, como un rito de paso para renacer todos juntos de la mano del perdón y de la mano de la sabiduría temporal. Perfecto, estamos ansiosos esperándote acá, con los brazos abiertos siempre, siempre Héctor, y empaparnos de tu sabiduría y contagiarnos de esa alma tan limpia, tan bonita que tienes y eres tan generoso en dejarnos tu conocimiento y compartir tu material que te lo agradecemos profundamente. Muchas gracias a vosotros, Tania. Gracias por compartir, por la oportunidad. Yo no me he inventado nada, no hay nada mío en esto, solamente me he dedicado a recopilar a través de los estudios y de los viajes esta serie de técnicas, de ideas, de propuestas. No hay nada mío en ello, simplemente las ganas de transmitirlo, de compartirlo con todos vosotros. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de servir, de compartir y nos vemos en otro directo, Tania. Sí, sí, sí. Ahí esperemos que ya no tengamos estos problemas de conectividad. Acá lamentablemente estamos pasando por una crisis energética, entonces nos dan por horas y por sectores se va perdiendo la luz en la ciudad y se cae el internet, se caen las redes, ¿no? Esperemos que para el próximo ya estemos bien. Ajá. Ha sido un espacio muy, muy sanador, muy liberador. Nos has abierto un camino muy bonito, pues entonces invitamos a todos a seguir en este camino, ayudarnos y practicar esto del perdón. Y sí, a las personas que nos pusieron su correo electrónico, más tardecito ya les enviamos la cartita de perdón y de duelo para que lo puedan realizar. Ajá. Gracias. Namaste. Un abrazo.